Bienvenidos a ñoñosaurio. No. Carrusel de niños. Cada día nuestra intro son mejores. ¿Verdad? Bienvenidos a este ñoñosaurio número 8. 8 capítulos ya, cabrón. Oye, deberíamos estar orgullosos de nosotros mismos. Me acompaña Francisco K. Hola. Me acompaña Adriel Beltrán. Y Y nos acompaña hoy día el ñoñosaurio estoy Alfa. comiendo. El maestro El Jedi dinosaurio que alfa. nos ha guiado a Francisco y a mí por los caminos de la fuerza. Quiero dar el más grande y honorable de todos los saludos al señor Jorge Guadaleroli. Hola, ¿cómo están todos? Creo que es importante que para aquellos que no conocen al Jorge, que el Jorge se presente, porque diga qué hace, quién es. Bienvenido, Jorge. Cuéntanos un poco. Su Está en tu medida. casa. Hola, bueno. Soy Jorge Guagleroli, soy un hombre nacido en Santiago, pero ya arraigado en Valdivia hace muchos años, fanático de muchos elementos de la cultura pop, de cine, música, literatura también, y fanático de Star Wars desde que tengo conciencia. Trabajo en producción audiovisual, por lo tanto tengo una cierta cercanía con el mundo del cine desde la perspectiva del trabajador. Tengo una productora de casting y hago también trabajos de asistencia y dirección y algunas cosas de producción, además de hacer talleres en escuelas rurales y escuelas públicas. Es un hombre de cine, básicamente. Así es. Y- Qué entretenido decirlo y no soñarlo. Para todos, Sí, es verdad. para todos nosotros, Jorge, una inspiración en muchos aspectos. De hecho, yo creo que lo que hace él en el cine, ¿no es cierto? Lo que hace desde Valdivia, sobre todo, es algo que no hace nadie más y que merece un gran aplauso psicológico. No vamos a aplaudir acá, pero merece sacarse el sombrero. No. Muchas gracias por acompañarnos hoy día, Jorge. Estamos muy felices de tenerte. Ya habíamos avisado en el podcast anterior que te íbamos a invitar. Avisamos que te íbamos a invitar antes de invitarte, lo cual habla muy mal de nosotros. Te cuento que ahora vaya a poder escucharnos en cualquier lado porque estamos en Spotify y en iTunes. Búsquenos en Spotify y en iTunes como ñoñosaurio. Chicos, 2 cucharadas de la papa. Llevémonos de cabeza lo que vinimos. Sí, po. Vamos a hablar de Star Wars, como en esta serie de especiales que planeamos hacer, ¿no es cierto? Y esta ocasión toca hablar acerca de la trilogía original. La primera trilogía de Star Wars, dígase del episodio 4 al episodio 6, dirigida por George Lucas, Mark Waid y Keshner. Sería interesante que hablemos de ahora en adelante de la Guerra de las Galaxias. Yo creo que es apropiado. Tienes toda la Porque razón, Jorge antiguamente Guadaleroli. no se le conocía. Nosotros los niños de esa época no le decíamos Star Wars. A veces quizás lo leías en alguna parte, pero para nosotros era la Guerra de las Galaxias. Y empezó a ser Star Wars a partir del reestreno en 97. Quiero que partamos hablando un poco de tu cercanía tu cercanía temporal. No quiero decir que eres viejo, pero tu cercanía temporal con el estreno de estas películas. Cuéntanos un poco de tu experiencia. Al igual que creo que tú contaste que tu aproximación a la saga fue a través del tercer episodio de la precuela, curiosamente a mí me pasó lo mismo. Yo la primera vez que vi una película de Star Wars en el cine fue en el Cine Bandera, que es un cine céntrico de Santiago. Yo vivía allá en esa época, el día 19 de diciembre del año 83. Fui pocos días después del estreno de la película con mi hermano mayor, que es mi referente cultural, y me metió el tema de la música, de los gustos de cine y todo eso, que tiene 10 años más que yo. Él había visto episodio 4 y episodio 5, El Imperio Contraataca y la Galaxia original en el cine, y siempre el día que llegó, después de ver El Imperio Contraataca, llegó con una figurita, comentando la película, todo fascinado, y él fue el que me llevó a ver El Regreso del Jedi ese día 19 de diciembre del 83. Para mí fue una experiencia sublime, que como que fue muy sobreestimulante, porque en esa época ir al cine era algo que no era tan común. Nosotros éramos clase media, por ende iba al cine con cueva 2 veces al semestre, ¿cachai? Y era una aventura. Tú ibas a los rotativas, entonces podías ver la película más de una vez. Recuerdo que llegamos tarde esa vez al cine, llegamos un poco atrasados, llegamos como a 20 minutos atrasados, y entramos y estaba ya la escena de Jabba the Hutt con Luke y Leia. Como que entré, vi eso y tuvimos que salir porque cachamos que ya había empezado la película y había que esperar que empezara de nuevo. Y no te quedaste. Espérate, es que en esa época uno no compraba con horario, uno llegaba y compraba la entrada y entraba. ¿Sí? Entonces nos quedamos todo el día. Claro, nos quedamos ahí mismo, en el cine, al lado en la sala de espera de los cines antiguos, que era muy grande, y esperando, y yo con la ansiedad de que quería ver la película, entonces como que me asomé como 3 veces, y me tocó como ver 3 escenas. De hecho vi el momento en que le sacan la máscara a Darth Vader,
Pero era tan emocionante y era tan nuevo y era tan extraño todo que daba lo mismo. Yo estaba muy ansioso y salí transmitiendo de la película por mucho tiempo. Hablé con mis compañeros de curso el día siguiente. Las películas en esa época eran muy marcadoras, tanto o más que ahora, porque ahora como que estáis acostumbrados que siempre ocurran estas cosas. En esa época era algo especial que se esperaba. De alguna manera también estaba esta cosa extraña de que sabía que era una película que ya había otros eslabones de esta cadena anterior que yo no había visto, pero yo también tenía unos libros que no sé si alguno de ustedes conoce, que eran unos libros de 24 páginas que eran de Disney, curiosamente, no antes de que Disney comprara Lucasfilm, pero eran de Disney. Los presagios. Y te tenían El con un Imperio atacada por las sombras. Claro. Y el vinilo venía narrando el libro, entonces tú tenías que dar vuelta a la página cuando Artudito sonaba de una manera. Sí, yo los conozco. De hecho, tú lo tenías No. en cassette, ese Sí, que originalmente era un disco de 45 RPM. Claro, yo los tuve en vinilo, pero se quebraron esos discos. Y tenía el de la Guerra de las Galaxias y el del Imperio Contraataca. Y mi única aproximación hasta ese momento eran esos libros. Entonces tú tenías 24 páginas, la historia resumía en 24 páginas, con unas fotos maravillosas, y el audio original de la película, supuestamente, con sonidos de la película, música y las voces dobladas que eran horribles, pero para uno era fascinante. Entonces mi única aproximación de las dos películas anteriores había sido esa. ¿Okay? Entonces fue ver el regreso del Jedi. En esa época para mí era el regreso del Jedi, como le decía el Jedi, era el regreso del Jedi. Fue una experiencia sublime, nos quedamos locos con mi hermano, la fuimos a ver una vez más después, a los días siguientes al cine, y justo apareció el álbum. Y yo tenía unas figuras, no sé si quieren que me refiera a eso después, pero tenía unas figuras también que eran del Imperio Contraataca. Ya. Voy a contar como la primera aproximación real respecto al tema. Cuando yo era muy chico, tenía como 5 años, tenía unos primos, que creo que 2 de ellos están vivos, que eran primos muy grandes, que tenían 20 años en eso cuando yo tenía 5, o 25 y yo tenía 5. Entonces era como una diferencia muy grande de edad. Y estos primos habían vivido en Estados Unidos. Entonces era la típica historia de los primos que habían vivido en Estados Unidos y que tenían cosas muy bacanas, máscaras de los monstruos de la Universal, hacían efectos especiales en la casa, pusieron un sistema de hilo invisible que hacían cruzar una palmatoria por el patio de la casa en la oscuridad, prendía, le daban susto a toda la familia con esos chistes, eran muy creativos y muy locos. Y ellos me trajeron de regalo 4 figuras de la colección original, de la colección Kenner. Okay, el Luke con el traje de piloto, el morador de las arenas, Obi-Wan Kenobi y Yoda. Y yo jugaba con esas figuras sin haber El morador de la arena era caro, creo. Actualmente es muy caro, si no me equivoco. Sí, lo que pasa es que en esa época las figuras eran caras para un bolsillo promedio. Eran caras, pero todas valían lo mismo. No había diferencia de precio entre figuras. Sí, no, pero hablo actualmente. Ah, sí, probablemente una figura escasa. A mí me pasó que cuando llegué a vivir al sur, tuve la suerte de que justo llegué en una época en que ya había como una especie como de olvido de lo que era la Guerra de las Galaxias, en ese limbo que hubo antes del reestreno, y llegué a Valdivia y había muchos chicos y muchas chicas, sobre todo chicos que tenían figuras antiguas y naves, y las tenían botadas, no las usaban, y me las vendieron a precio de huevo o incluso me las regalaron. Y lo más bacán es que aquí supe que, por ejemplo, yo en Santiago me compré a Luke, me compré a Darth Vader, me compré figuras muy bacanas, pero acá me contaron que no llegaban estas figuras, llegaban solamente las figuras más charchas, los monos que menos aparecían, y sin embargo, con el tiempo esas figuras llegaron a ser las más caras, así que cuando llegué para acá y me compré figuras como como mal vistas, terminé teniendo una riqueza enorme por el tema de que eran figuras muy escasas. Oye, Jorge, igual como para que los espectadores imaginen un poco tu colección, tú tienes una pieza llena de juguetes, estás lleno de figuritas. ¿Tú alguna vez las contaste? Sí, soy bastante maniático en ese sentido. Hago inventarios de lo que tengo, tengo inventarios de casi todos los juguetes que tengo, entonces tengo cerca de 350 o 400 figuras y por lo menos 60 o 70 naves
Pero yo soy un coleccionista relajado, fíjate, yo no soy de estos coleccionistas, porque ahora con el acceso que hay, todos están completando sus colecciones vintage, todos están como Sí. vueltos locos y compran a precios enormes. Y a mí me gusta tomarme unas pausas, esperar como el que pille en una juguetería un saldo, no sé, como que en ese sentido me lo tomo más relajado. Cuando era más chico era más angustiado y quería tenerlo todo, pero evidentemente eso no se puede. Prefiero disfrutar como del proceso. Oye, Jorge, yo también, hablando así como entre paréntesis, me gustaría comentar la experiencia que tuvimos hace, ¿cuánto fue? ¿Hace 2 años? Cuando remataron todas las figuras en el líder a Luca. Y fuimos y llenamos un carro de supermercado con figuras. No sé si te acuerdas que nos llevamos, bueno, fuimos 2 veces y nos llevamos todas las que estaban disponibles, y cuando nos faltaban algunas, ¿te acuerdas que nos hicimos como amigos de la reponedora? Y nos empezó a traer las cajas. Esa cuestión no se repitió nunca más, y fue bien interesante que, por ejemplo, me acuerdo en los grupos de venta de Star Wars, los locos estaban vueltos locos revendiendo los Stormtroopers. Nunca se habían vendido tanto los Stormtroopers porque todos querían tener lo que hiciste tú, que es como un escuadrón entero de Stormtroopers. Y me acuerdo esa como anécdota de que cuando estábamos haciendo la fila para poder pagar nuestro carro de figuras, un niñito que nos quedó mirando, ¿sí? Estábamos en la cola con Francisco, no sé, llevabas como 10 figuras, yo llevaba como, no sé, 50, y el carro estaba lleno, y justo estaba una mamá con un niñito, y como que el niñito nos miró con cara de, ¿me regalarías una figura así como de gato de Shrek? Y nosotros miramos para otro lado y nos hicimos los lesos con Francisco, y no pegamos nada, como que casi le tapamos la cara. Fue muy chistoso, somos unos niños. Ese niño va a crecer así como con un vacío en el corazón, y va a ser coleccionista cuando grande. No, él será un sí. Yo quería llegar al punto de que, como fue la primera película que vi en cine, con El regreso del Jedi, lo que quería contar era de qué forma podías ver las películas tú en esa época. Y aquí viene lo anecdótico y lo más difícil, lo más oscuro, porque tiene que ver con la poca difusión que había en esa época, en esos años. Los juguetes los pillabas en varias partes, era común que los pillaras. Yo no tuve tantos juguetes cuando era chico, sí tuve como estas 4 figuras. Una vez fuimos a una juguetería con mis papás y mi hermano, una juguetería que no recuerdo cuál era, y vi las cajas. Para mí, no sé si para los fanáticos antiguos le hace sentido esto, que eran las cajas negras. Las cajas negras eran las cajas de Kenner, y tú sabías que eran las de Star Wars. Cuando veía una juguetería cajas negras al fondo, tenía que correr porque ahí estaban las cajas de la Guerra de las Galaxias, de los juguetes, ¿cierto? Entonces, llegué a una, era muy chico, yo todavía ni siquiera había visto El regreso del Jedi. Tiene que haber sido cuando vieron El Imperio Contraataca en Chile, que debe haber sido el 81, porque antes las películas se demoraban meses, a veces un año. Y doy una vuelta en un pasillo en esta juguetería y veo al Wampa, que es el monstruo de la nieve del Imperio Contraataca, en juguete. Quedé loco. Ya. Y salimos de la juguetería con mis papás, era muy tarde, y cacho que ven a unas vendedoras ambulantes afuera en la calle. Y mi mamá y mi hermano se quedan atrás, y mi papá sigue adelante conmigo. Caché un movimiento sospechoso. La cosa es que esa Navidad me regalaron el Wampa, y después supe que lo habían pillado afuera. Seguramente estas viejas se lo habían robado, lo estaban vendiendo más barato, y era original. En esos años las falsificaciones no eran tan comunes, y era original, y ahí pude tener el Wampa. Entonces mis primeras figuras eran esas 4 que dije antes, más el Wampa. Y tenía los catálogos, por ende sabía cómo eran las naves, aprendí bastante inglés traduciéndolas con un diccionario muy rasca que tenía, iba traduciendo los catálogos que tenía, iba traduciendo también, no sé, pues los cartoncitos atrás tenían los nombres de las figuras, y ahí me fui metiendo, y yo creo que nos pasó mucho, que te metiste con muchas cosas antes de conocer exactamente las películas, ¿sí? Lo loco es que, no sé si esta información ustedes la tienen, pero los VHS, bueno, pues evidentemente no eran tan comunes. Cuando yo era muy chico, eran como los primos con plata los que tenían VHS. Después, cuando yo tuve uno, Star Wars no salió en VHS en Chile hasta el año 89. ¿Eso lo sabían ustedes? No tenía idea. Sí, yo una vez me lo contaste. Sí, el año 89 fue la primera vez que Fox, que CBS Fox se llamaba, creo que la empresa que los distribuía, pudo editar la trilogía de Star Wars en Chile.
antes no existía, no estaba, no, tú ibas a los videoclubs y estaban todas las películas, Indiana Jones, Volver al Futuro, Los Goonies, todas las películas que te imaginarás, incluso estaba La Batalla por Endor y Caravana del Valor, que son las películas spin-off de los Ewoks, pero la trilogía original no estaba, no existía. Entonces no era como que tú ibas y podías arrendarla. La única forma en que podías verlas era cuando las daban en la tele. Y la Guerra de las Galaxias original no la dieron en televisión hasta el año 85 en Chile. Esa fue la primera vez. En un era un especial que había en TVN, que eran los domingos en la noche, que se llamaba Bestsellers. Y los bestsellers de TVN eran con música con la música de la fuerza, con el tema de la fuerza. Y mostraban imágenes de distintas películas bacanas, Terminator, Rambo, Tiburón. Y ahí estrenaron el año 85. Y esa vez fue la primera vez, después de 2 años de haber visto el Regreso al Jedi, que pude ver la Guerra de las Galaxias original en blanco y negro, con doblaje español. ¿Aló? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me escuchan? Sí, lo que pasa es que Adrián se convierte en droide cada cierto tiempo. Ya, ahora sí. La cosa es que era la única forma. Tú las veías en blanco y negro. Yo por lo menos tenía tele blanco y negro, no tenía tele de color, con los comerciales que daban entre medio. Y además muy cortadas, las películas tenían cortadas para que duraran lo que tenían que durar. Tenían que durar 2 horas y si duraban un poco más, a veces les cortaban fragmentos. Era muy frustrante y me tocó que cuando vi la Guerra de la Galaxia original, comparada con el Regreso del Jedi, voy a ser muy sincero y esto va a causar polémica, pero la encontré charcha. La encontré como que evidentemente le encontré la raja con las naves, me encantaba, era parte de la saga, pero la encontré charcha por diversos aspectos. Primero, porque se supone que la Estrella de la Muerte yo ya la había visto, apareció de nuevo, eso, para que vamos a hablar de la trilogía secuela con eso, pero bueno, la Estrella de la Muerte repetida como que me sonó raro. Y ¿saben qué cosa me llamó tanto la atención cuando era chico? Que lo encontré penca, encontré súper charcha que se disfrazaran de Stormtroopers. No sé por qué lo encontré como de Ya. como que me sonó muy raro, ¿cachai? Me gustó mucho el tema de la cantina, me gustó mucho toda la historia, la subhistoria del imperio, me gustó mucho todo el tema de las persecuciones, las escenas de acción, pero como que la encontré rara, como que, además que si ustedes en el fondo analizan la primera película versus el Imperio Contraataca, cambia notablemente, o sea, mejora notablemente todo, la tecnología, la música, los colores, los efectos especiales, el ritmo. La primera película es muy lenta y uno lo entiende después cuando es más grande, ¿no? ¿Sí? Pero me gustó mucho, pero seguía pensando que el Regreso al Jedi para mí era la mejor, hasta que vi el Imperio Contraataca. Y ahí por supuesto que me cambió la vida. Ahí aluciné, fue la película que más me gustó. De hecho, lo que hice fue grabar con una casetera que tenía la media hora final en audio, con el audio latino con que uno la escuchaba, y después yo lo escuchaba y me lo aprendí de memoria. Entonces, esas eran las formas en que uno se aproximaba a las películas antiguamente. Así como que... Oye, ¿te sabes alguna frase de memoria todavía? Sí, mira, yo soy tu padre. Oye, hablando de esa frase, para aportar algo, me siento... supuestamente esa frase crearon una... Bueno, la explicación es que supuestamente mucha gente escuchaba, no yo soy su padre, sino era como, Luke, yo soy Mandela, tu padre. El efecto Mandela. Sí, el efecto Mandela, y siempre lo explican Mandela. con eso. Hay una cuestión más entretenida, que Jorge no te lo dijo, pero cuando yo he escuchado que cuando daban estas películas en TVN, había como un tráiler, un teaser que mostraban, ¿no es cierto?, anunciándolo, y en ese tráiler mostraban la escena de Yo soy tu padre, entonces se perdía toda la... ¿Ah, en serio? Oh, no me acuerdo. ¿No sabes qué, Fabricio? Eso no es tan así. ¿No? No es que dijeran la parte de Yo soy tu padre, sino mostraban como el momento en que él gritaba. Y decían, no, es imposible. Entonces tú, como ya sabías y había alguien que te contara, era como no tan sorpresivo. No eran tan pavos. Oye, Ortega me mintió. ¿Sabes qué era curioso? ¿Sabes qué era curioso de esa época? ¿Ya? La trilogía original en TVN es que todo el opening crawl, es decir, las letritas que cuentan como el prólogo de cada película, ¿cierto?
no existía en las versiones de TVN. Hicieron un popurrí, como un mix de imágenes de toda la trilogía, y una voz de TVN con un eco ultra charcha salía narrándolas. En una osada incursión, espías, ¿sí? Como que había un tipo que contaba: el caballero de la máscara negra, Darth Vader, ha iniciado la persecución. ¿Sí? Ya. Oye, Jorge, Más, creo que he escuchado esa locución. Está en YouTube. Sí, la he escuchado. siento que no me escucho. Sí, te estamos escuchando, Adrián. No, es que yo quería aportar de que... Ya, yo quería aportar, es que, de hecho, tú dijiste que te habías acercado, bueno, ya te habías acercado antes, pero habías vuelto a verlas en TVN. Y yo ahora que recuerdo, la primera vez que vi la trilogía completa fue en TVN. Claro. La daban creo que los domingos, no me acuerdo, pero todas las familias estábamos como esperando para verla ese día. Y ahora con lo que dijiste tienes toda razón. Yo, de hecho, la primera vez que lo vi por mi cuenta la película, recién ahí me di cuenta de que aparecían las letritas amarillas, po. Curioso porque TVN, la primera vez que dio la guerra, aquí hay una discusión, me metió a foro y no hay una fecha clara del día que estrenaron la primera película, la Guerra de las Galaxias. Se sabe que fue el 85 o el 86. Según yo fue el 85, porque el 86 estrenaron El Imperio Contraataca. La primera vez que dieron la Guerra de las Galaxias la dieron sola un domingo. Y era una época en que no había más canales, había 5 canales en Santiago, de los cuales 2 solamente daban películas de los últimos estrenos. Los otros canales daban películas un poco más antiguas o más clásicas, probablemente tenían menos plata, ¿sí? Entonces era TVN y Canal 13. TVN nunca le dijimos TVN, nosotros le decíamos Televisión Nacional. Y Canal 13 era el otro canal que traía películas bacanas. TVN era el Canal 7. Claro, el Canal 7. Canal 7. ¿Verdad? Sí. Oye, yo me acuerdo que cuando era chico se daba un fenómeno parecido con Volver al Futuro. Yo me acuerdo que esperábamos mucho Volver al Futuro porque las daban igual en tandas semanales. Eran 3 semanas así al hilo. No sé, me acuerdo si era en TVN o en el Mega. Y te daban así como el anuncio así, Volver al Futuro parte 2, ¿cachai? Y uno le esperaba igual. ¿Ah? Una historia bien triste, ¿eh? Bien triste. Cuando yo era muy chico, cuando pasó todo este boom de las películas y todo, por suerte no cuando dieron la Guerra de las Galaxias, como 2 años y medio de niño, que no tuve tele porque la tele se echó a perder en mi casa. Y 2 años y medio de niño es una eternidad. Pero todos los domingos daban películas bacanas, dieron Terminator, dieron Rambo, dieron Rocky, dieron Indiana Jones, y no las pude ver, weón. Entonces, los lunes yo llegaba al colegio y todos los amigos hablando de la película. ¿Te acordás cuando Terminator se le explota el camión y sale la estructura y sale el esqueleto de metal? Y yo, sí me acuerdo y todo. Y nunca había visto las películas, entonces mis versiones imaginarias, mis versiones en mi mente de las películas eran totalmente distintas. ¿Sí? Cuando Rambo me dice, no, Rambo se rompió el brazo y se lo tuvo que coser, yo pensé que se le había salido el brazo, el tipo se lo había tenido que coser entero. Tipo Frankenstein. Hay un momento en que me dicen, no, a Terminator lo aplasta una máquina, yo pensé que era una planadora que lo aplastaba, que tenía nada que ver. Hasta que mis amigos me pillaron el día que comentamos A Nightmare on Elm Street, Pesadilla de Freddy Krueger, porque uno ya estaba sospechando que yo no tenía tele. Entonces va y me dice, oye, ¿te acordás de la escena en que Freddy Krueger cuentan el origen y cuentan que era vaquero y que tenía el sombrero y tenía la pistola y que le disparan en la mano y se la rompen y él se pone las garras? Sí, pues me acuerdo perfecto, dije. Dale, mentiroso de mierda, me dijeron. Entonces toda esta parafernalia que había en la espera era una ansiedad, pensando que además eras chico, que no tenías mucho acceso a estas películas. De hecho, no había acceso, como te digo, no había forma de verlas hasta que las daban en la tele y algún amigo las grababa en VHS y te podía conseguir el VHS o verlas así. Pero eran súper difíciles de pillar. Entonces, era una aventura. Y la primera vez que dieron la primera fue el 85, luego el 86 dieron un sábado la Guerra de las Galaxias y el domingo de ese mismo fin de semana el Imperio Contraataca, y fue como la locura. Y el 86, esto tiene que ser el primer semestre, y el segundo semestre decidieron que iban a estrenar El Regreso del Jedi en cine, en TVN. Y ese estreno ocurre el día 7 de septiembre de 1986, que algunos de ustedes ya saben cuál es la historia que hay ahí. Pero cuéntala, Jorge, para nuestros auditores. El 7 de septiembre del 86 ocurrió un atentado terrorista contra el dictador de esa época, que era Augusto Pinochet, en nuestro país.
era el presidente en ese momento, presidente que se habían puesto a través de un golpe de Estado, y había un grupo que se llamaba Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que es un personaje histórico chileno, y ellos organizaron un atentado contra Pinochet. Por ende era una noticia brutal, terrible, habían tratado de matar al presidente. Entonces esa noche anunciaron el regreso del Jedi. Me senté a verla súper ansioso porque era mucha la ansiedad que tenía siempre de ver las películas en televisión. Y comienza la película y a los 10 minutos, cuando están como en la corte de Java, de repente aparece un letrero en la tele y dice extra, interrumpimos la transmisión de esta película para informar de que hay nueva información acerca del atentado a su excelencia Augusto Pinochet. Una nota de como 20 minutos. No. Qué loco, ya. Volvió la película y dieron como 5 minutos de nuevo, extra, total que dieron como 20 minutos de la película. Y ahí la suspendieron y dijeron, la vamos a dar de forma íntegra la próxima semana, porque no podían seguir mostrando una película cuando había ocurrido esto. Pero lo bueno es que el domingo siguiente era mi cumpleaños y hice una fiesta con mis amigos, pero los eché a todos antes de las 9:30, de la hora de la... Pude disfrutar de la película entera. Que en reunión de Bauta, ¿no es cierto?, estaba con ganas de hablar acerca del merchandising, porque si es una cosa exitosa a nivel masivo, indiscutiblemente lo que va a pasar va a ser que se va a empezar a generar todo un submundo, un mercadillo, una industria en torno a esta cosa, ¿cachai? Que en este caso es Star Wars, y Star Wars obviamente no es la excepción. De hecho, de muchas formas Star Wars es como la razón por la cual se hace merchandising enorme, ¿cachai? De todas las cosas populares. Entonces... Oye, Fabrizio, dime. Y también está esta particularidad que también lo tomaba un poco el documental de Toys That Made Us, que el Jorge nos lo contó antes de eso, que existía este Dark Times, en donde no se hizo nada por mucho tiempo hasta que apareció el episodio 1 y que fue lo que nosotros hablamos en el capítulo anterior. A mí me interesa sobre todo más que el merchandising oficial, y yo creo que Jorge nos puede ilustrar más acerca del merchandising licenciado que se generaba en otras partes del mundo. Es decir, compraban la licencia de Star Wars, como en Chilito, y generaban una caterva de weas que no te puedes imaginar. Como por ejemplo, Jorge... Ya, mira, lo que pasa es que en esa época, como nunca he tenido muy claro cómo funcionaba el merchandising a nivel internacional, y menos en países tan chicos como Chile. En esa época Chile era un país relativamente pobre, no era un país que estuviera tan abierto al mundo, a la globalización, ¿cierto? Entonces todo lo que era información, merchandising, las películas, los libros, todo llegaba con mucho desfase. Y habían situaciones como de merchandising que eran bastante extrañas. Yo recuerdo que el primer merchandising que vi en el merchandising fue el de Sabory, para la campaña que hicieron para el Imperio Contraataca. Que no sé si ustedes conocen el logo de Sabory antiguo, que era como semi-redondo, ¿sí? Y venía con un autoadhesivo que al sacarlo, tú quedas con una imagen de la película. Y eran imágenes del Imperio Contraataca y de la Guerra de las Galaxias. Y tú podías coleccionarlas y juntarlas en un póster. Y podías también ganar, completando el póster o con el palito marcado de Sabory, un AT-AT o un sable láser rojo, verde o azul. Perdón, azul, porque el verde no había salido todavía. Wow, los medios premios. Eran los medios premios. Y yo recuerdo que en el paradero 25 de Vicuña, de Gran Avenida en Santiago, había una heladería que tenía el AT-AT sobre la máquina de helado. Entonces yo pasaba por fuera y quedaba loco, porque el AT-AT era el juguete más apetecido por todos los niños del mundo en ese momento. Porque además de lo brutal y grande que era, el diseño es muy bacán. ¿Sí? ¿El mismo que tenía en tu casa? No, el que tengo yo es del 97, el que hablo yo es del 80. Son el mismo modelo en cuanto a piezas. Lo hicieron con los mismos moldes. ¿Ya? Oh. Oye, yo tengo una duda, que no sé si tengo el recuerdo muy distorsionado, pero en algún momento hubo un helado Centella que tenía que ver con Star Wars, ¿o no? El helado Centella salió por Star Wars. Ya, ¿en serio? Tu helado de las galaxias. Sí, el helado Centella salió extraoficialmente, nunca tuvo el logo, ¿no? Pero sí sacaron un póster con un póster horrible, pero que como coleccionista es muy difícil de conseguir hoy en día, que tiene dibujos de los juguetes, de las figuras.
Entonces tú ibas Ya. coleccionando adhesivos estoy hablando del año 78, que es cuando estrenaron la primera película en Chile. Y el helado Centella salió por esta película. No decía que era oficialmente el helado de la Guerra de las Galaxias, pero era el helado del espacio, el helado de las estrellas. Y el color, voy a zanjar la discusión que hay hace mucho tiempo. El color original de Centella es blanco con naranjo. Ese es el color. Wow. O sea, es piña con naranja. No, piña. Ah, sí, pues sí, entiende. Sí, Piña naranja, po. Es como el supertanker que hay ahora. Lo que pasa es que sí, después ¿verdad? salió uno verde y como que después volvió el blanco con naranjo y muchos pensaban que el blanco con naranjo era como otra versión. Sí, creo que Ya. actualmente está. Es el original, así era el original. Pero luego Wow. para Imperio Contraataca sacaron otro helado y ese helado sí que era de Star Wars. Ustedes lo conocieron, se llamaba Láser. Sí, Yo conozco no, el láser. yo no. Salió en una edición como el 2008, si no me equivoco, hicieron como una reedición de helados clásicos. Salió el láser, el estéreo y no me acuerdo cuál más. Y no sé si todavía lo estarán produciendo. Tornado, algo así se llama. Mira, Chile El otro era como un tornado. era tan pequeño en esa época que a mí me parece muy lindo igual. Todo lo que era promociones de Coca-Cola, de las bebidas, de los yogur, de los detergentes, todas las promociones eran fascinantes para uno como niño porque no eran comunes y todos los niños juntábamos, por ejemplo, si Drive sacaba una promoción, era Drive detergente, todos los niños del colegio estábamos juntando esa colección. Era como muy masivo todo, pero muy pequeño al mismo tiempo. Entonces, como que la mayoría de las promociones de helado y todo eran muy masivas. Cuando salía un helado nuevo, todos lo comprábamos, ¿cachai? Era como que probabas el nuevo helado. Y dentro del merchandising, yo quiero mencionar el tema de que había hablado con los chiquillos hace un rato, que es el de los zapatos Bata, ¿cierto? Bata saca todos los años zapatos temáticos de Transformers, de Master of the Universe, de lo que fuera saliendo. Y el año 84 sacaron los zapatos Jedi, que todos le decían Jedi, incluso en la publicidad de televisión eran zapatos Bata Jedi. Y Oye, yo siempre he tenido esa duda, como punto aparte. ¿Cómo se dice finalmente? ¿Jedi o Jedi? para mí la palabra en inglés es Jedi. Jedi. Jedi, pero hay quienes dicen que en español se puede decir Jedi. Y hay muchas traducciones, hay películas completas. De hecho, el doblaje original de las películas se decía Jedi en algunas versiones, no recuerdo en cuál, pero decían Jedi, no decían Jedi en todas. Bueno, aquí Es que yo tengo la duda por lo mismo, po. Aquí Francisco va a poner el segmento donde Luke dice: soy un Jedi, como mi padre antes que yo. Y el emperador le replica: como quieras, Jedi. No dice como quieras, dice lo fuiste, Jedi. Francisco, ¿te acordás que en el capítulo de Pokémon comentamos un poco acerca de que nosotros igual vivimos un poco esa experiencia del merchandising con los fideos que tenían los Pokémon y los tazos y toda esa parafernalia? Que yo creo que justamente después del 2000 se perdió esa cultura del... Yo creo que las licencias son más caras ahora. Es la única razón por la cual no lo producen. Porque si no fuera así, yo creo que seguirían sacando ese tipo de cosas. Yo pienso lo mismo que Fabricio. Yo creo que las licencias han subido de precio y pienso que había más exclusividad. Y como hay una globalización, por ejemplo, no hay una adaptación de los mercados locales, sino lo que se hace es traer los mercados extranjeros. Por ejemplo, evidentemente ahora está McDonald's acá. Existía McDonald's en Chile y era Burger King el que sacaba una promoción, por decirte un ejemplo. Y lo que antes no terminé de hablar, que me llama mucho la atención, es que cuando se sacaron estos zapatos Bata Jedi, el 84, Bata nunca repetía una promoción. Y el año 97 volvieron a sacar los zapatos Jedi. Ha sido la única vez que Bata replicó su promoción. Entonces, obviamente el 97 para el reestreno de las películas originales. Entonces el tema del merchandising era bastante fascinante, era muy extraño en esos años, no había un manejo muy grande, no llegaba tanta, no una locura tan grande así como de todo, como jabones, no era así. Habían un par de estuches, habían como cosas más acotadas. Salon sacó el álbum el año 4 también, el álbum del regreso de Jedi, y eran de esos álbumes que te demorabas meses en completarlos, con láminas de cartón que tenías que pegar con la fría, y que además tenían en sus páginas una foto de la película, en cada página una foto diferente. Entonces yo tuve la brillante idea
de guardar un álbum sin láminas y otro con láminas. Y tengo las dos versiones actualmente. Un visionario Qué este hombre. buena. Creo que es más interesante que tú te inventaste una lámina que te faltó. De retazos de otras láminas. No, pero eso fue para la edición especial del 97. Y igual lo hice con algunos álbumes. No, pero es que Jorge fue más brígido porque recortó láminas para construir la lámina que le faltaba. No, pero lo divertido fue que yo en esos años existía lo que eran las láminas clave. Uno tenía los álbumes y podías comprar 250 millones de sobres y no te salía la lámina clave, pues no la lograbas, no la conseguías. Entonces era toda una aventura. Qué maldito los de Salo. Y eran láminas de cartón. Cuando jugabas como el típico juego que estáis como pegándole a las láminas para poder ganarlas, era muy difícil. Era toda una historia del álbum. Además típico que pegabas con cola fría y de repente te quedaba un poco de cola fría pasada y después ibas a abrir el álbum y se te habían pegado las páginas. No sé, era muy, muy chistoso. En el momento no era tan chistoso, pero con el tiempo lo era. Pero actualmente sí. Oye, ¿sabes? Hay una cosa que yo siento que nosotros alcanzamos a vivir un poco, que probablemente las generaciones de ahora que están como en este mundo más globalizado no lo van a vivir, que justo en los 90 hubo como este increchendo de merchandising. O sea, yo creo que lo vivimos de manera escasa y vimos cómo progresivamente se empezó a especializar el tema de la ñoñería. Tan así que yo ayer, por ejemplo, estaba cotizando en Ripley pijamas de Star Wars y había una subsección de eso. Así, pijamas para adultos de Star Wars. Y en su momento también yo creo que no había nada. De hecho, yo, por ejemplo, dentro de las cosas raras que tengo, guardo una revista de los 90, anterior al episodio 1, que era un especial de TV y novelas de Star Wars, en donde la portada salían como unos X-Wing, pero eran como unos modelos 3D piratas, así como que estaban mal moldeados. La tengo. Fue interesante eso porque es un especial bastante completo y bien bueno, con información y datos duros, información fidedigna, con una buena investigación, buenas fotos, buen material. Es bastante excepcional para la época. Y para hacer el contraste, hay una revista que tiene Jorge que es todo lo contrario. ¿Cuál sería? La de Xbox, ¿no? WhatsApp. Ah, pero es que es una historia que yo creo que hay que contarla. Cuéntala, Cuenta. Es bien rica porque yo la conté por años, y siempre fui tildado de mentiroso por esta historia, por muchas personas, muchos amigos me dijeron que era un mentiroso. Ocurre que cuando yo era muy chico, cuando tenía como 5 o 6 años, mi hermano era fanático de Kiss. Yo cuando tenía 5 o 6 años, estoy hablando del año 81 en Chile, en Santiago, año 81. O sea, un Chile completamente distinto al que conocemos. Y mi hermano tenía una banda tributo a Kiss en esos años. Se maquillaba, era compañero de curso con los prisioneros, tocaban con la batería de ellos, hay toda una historia muy divertida ahí. Y Kiss era un grupo para mí de cabecera, eran como superhéroes, porque además estéticamente para mí eran la raja, ¿sí? Eran fascinantes. Y en esa época el acceso que había a la música era lo mismo que el cine, no habían revistas de cine, no habían revistas especializadas de música, no habían programas de televisión, eran muy, muy escasos, si es que los había, y no tenías acceso a casi nada de la información que hay ahora. Casi todo eran mitos urbanos, eran leyendas que tú escuchabas y que no tenías cómo chequear si eran reales. Entre esas revistas había una colección que se llamaba 19, que eran revistas juveniles, otra que se llamaba Extra Rock, otra que se llamaba Super Rock, y eran revistas de un formato bastante barato, con una impresión a un solo color. Generalmente era una página roja, la otra página era verde, la otra página era azul, y así. No sé si me explico. ¿Sí? O la pueden con un material generalmente de roneo, de charcha, y un equipo que casi ni se mencionaba en la contraportada de la revista. En un equipo se mencionaban al director y un par de editores y no se hablaba más quiénes escribían. Y dentro de esta revista Super Rock, yo leí cuando tenía como 6 o 7 años que los episodios posteriores al regreso del Jedi, o por ahí, iban a ser protagonizados por los Kiss, por la banda. ¿Qué? ¿En serio? El reportaje era con fotos y todo. Es curioso porque cuando salió la amenaza fantasma y yo vi a Darth Maul en las primeras fotos, lo primero que pensé es que se parecía a Gene Simmons, el vampiro de Kiss, y dije, wow. ¿Se concretó? Se concretó, claro. Pero lo divertido es que yo leí este reportaje y
salían fotos de Kiss y salían fotos de la Guerra de las Galaxias, y yo quedé fascinado porque eran dos cosas que me gustaban mucho. Bueno, pasaron los años, esa revista no la vi más, y yo contaba esa historia, porque contaba que había leído que alguna vez Kiss iban a participar en la Guerra de las Galaxias, y todo el mundo me trataba de loco, me decían mentir y todo. Después, cuando llegó internet, me puse a tratar de averiguar qué tan real era ese rumor, y jamás descubrí información alguna en internet de eso. Por ende, dije, qué raro, esto es una mentira absoluta, o mi cabeza elaboró una historia tan compleja. Realmente soy un mentiroso y no me da cuenta. La cosa es que hace un par de años atrás me tocó ir a filmar una película al norte, a Iquique, y estuve viviendo varios meses allá. Entonces, una tarde, un domingo, se inauguró una feria del libro y vendían revistas y diarios viejos. Salí a recorrerla y de repente me pillo con la gran sorpresa de que encontré la revista. Oh. La leí, el artículo es una basura, una porquería, está muy mal escrito y es escrito como medio como ingenuo, como que, no sé, nos comentan, sí, Kiss verificó la información y efectivamente van a participar en Star Wars, no sé, la próxima Star Wars, y los productores de Kiss están muy contentos, los productores de Star Wars están muy contentos, los managers hablan como un lenguaje casi de adolescente. Entonces es muy raro porque efectivamente en esos años la información que llegaba a Chile era muy mala, muy poca, y tú podías chamullar lo que querías y nadie tenía cómo comprobar la información. Pasaban situaciones como esa. Aparte que, como les digo, la información era tan poca y nosotros como fanáticos no teníamos como estas redes que uno sabe que hay otros fanáticos que cachan su historia o que conocen un poco lo que iba pasando afuera. Era todo muy, muy raro, muy, muy novedoso. Por ejemplo, las películas de los Ewoks que salieron después, nosotros nunca tuvimos claro si eran nuevos episodios de la galaxia o nunca supimos que eran películas aparte. Entonces, para nosotros siempre fueron parte de la saga. Muy ¿Por extraño. eso le tienes tanto cariño a la Caravana del Valor? Por los extraordinarios efectos especiales, sobre todo por ver a Wicked hablando en inglés. Como la Navidad. Yo debo confesar que, incluso siendo cabro chico, encontraba penca esas películas. Pero es que tú eras de los 90, pues, yo igual la encontré bacana y encontraba tierno a Wicked hablando en inglés, aunque hablaba en castellano. Recuerdo una escena que cuenta cómo se estrella en nada y la encontraba fascinante. Pero acuérdate que nosotros tenemos, mi generación, Fabricio, aceptó ver una de las más grandes aberraciones de la televisión internacional. Ustedes saben a lo que me refiero, ¿no? Yo creo que nosotros en el capítulo anterior dijimos que no hablamos de eso, pero te vamos a conceder el espacio para que lo comentes. Por favor, refiérete al Holiday Special de Star Wars. Bueno, de partida, nosotros nunca supimos que había un Holiday Special, que era un capítulo de la Guerra de las Galaxias. Un capítulo muy raro, que daban solo en televisión, lo dieron en televisión nacional también, pero lo dieron en cine en su casa o en tardes de cine, estos formatos de dar películas durante la hora de almuerzo, después de la hora de almuerzo, después de las telenovelas. Lo dieron una tarde, lo anunciaron con bombo y platillo, y no se llamaba el Holiday Special, se llamaba el especial del Día de la Vida. Claro. Ya. Para los que no saben, yo me imagino que todos lo conocen, pero para los que no saben, por contrato George Lucas tuvo que grabar para televisión un especial de poco más de 1 hora y media con los actores originales, las voces originales, y un especial de televisión que se transmitió solamente en dos ocasiones en Estados Unidos, y que todas las versiones que se circulan actualmente en el mundo son grabaciones de televisión, porque nunca se vio en otro formato. Es un programa que es, aparte de freak, es una postura pésima, es musical y tiene una colección de personajes y situaciones sumamente extrañas. Sale la familia de Chewbacca, porque lo que están celebrando es el Día de la Vida, que es el día de, como la Navidad de los Wookiees, que entre paréntesis, ¿quiénes han seguido? Ustedes han seguido el Mandaloriano, ¿verdad? Sí. Yo no. ¿Se fijaron Yo no que mencionan el Día de la Vida en el Mandaloriano? Sí, No, sí, me acuerdo de eso. parte? En el primer capítulo. En el primer capítulo, efectivamente. El extraterrestre azul que captura el cazarrecompensa ¿Ya? tiene un diálogo en el que está hablando de llegar a su casa por el día del Día de la Vida. Curiosamente esa escena es divertida para nosotros como chilenos, porque los dos actores son chilenos. Sí, es verdad.
Claro. Así es Entonces, canon el día de la vida. lo Chile. transformaron en canon, claro. Y bueno, lo dieron en televisión nacional y fue muy freak porque además era una época, como les digo, que no había información, entonces cualquier cosa que apareciera para nosotros era un regalo y lo recibíais feliz. ¿Cachai? Lo encontráis entretenido, te gustaba. Yo sigo pensando que la familia Chewbacca está súper bien hecha. Igual tiene 40 minutos de solo diálogos en Wokies. Es muy freak, pero para mí era fascinante. Era explorar de alguna manera el mundo de Star Wars en una época en que no tenía mayores. Igual era súper freak el sueño erótico del abuelo Wookiee. Creo que ya está. Porque es que no es para niños, creo. No sé, es muy elevado de tono. Es como, claro, es como que se pone a ver una película erótica. Es muy, muy feliz. Y bueno, tiene también sus particularidades. Tiene un par de escenas que son de la película original, de la Guerra de las Galaxias original, y que no se ocuparon. No sé si ustedes sabían eso. No, eso yo no sabía. Aparece un diálogo de Darth Vader con un general imperial, con un comandante imperial, que es de la película original, redoblado obviamente para adaptarlo al capítulo, al especial, pero es una escena que fue filmada para la película y no la ocuparon. Son como 2 o 3 secuencias que hicieron eso, por las cuales son como, es rico en el sentido del valor que tiene. Y también, por supuesto, por la secuencia animada de cuando el Lumpy, el hijo de Chewbacca, se pone a ver monos animados en su tele y ve un capítulo de una serie que está protagonizada por Luke, Han, Leia, Chewbacca, C-3PO y Arturito, y es la primera vez que se presenta como públicamente el personaje de Boba Fett. Sí, eso sí lo sabía. ¿Cómo? Eso sí lo sabía, que es la primera aparición de Boba Fett así como oficialmente hablando. Para mí hay 3 cosas que tienen mucho valor de esa especial. Uno es los diseños de los personajes de la familia de Chewbacca, que lo hizo el mismo Ralph McQuarrie, el diseñador original, y que los trajes y todo está muy bien hecho. La parte vocal también, los sonidos de Ben Burtt son súper buenos. También valoro el tema, como les decía, del uso de las escenas que no incluyeron en la película. Y por supuesto lo principal es la secuencia animada, porque la secuencia animada es bien interesante. La realizó la productora Nelvana, que era una productora de dibujos animados que después hizo las aventuras de C-3PO y Arturito. O sea, le conocía la serie Droids. Los dibujos son bien interesantes, son bien buenos. Sí, Droids. Así se llama, Droids. Sí. Entonces el gran valor que tiene ese especial es justamente esos datos freak, esos datos ñoños, esos datos como escasos en una época en que no había mayor información respecto a esos temas. O sea, como les digo, cualquier aproximación, cualquier escena, cualquier cosa que implicara algo relacionado con la Guerra de las Galaxias para nosotros era bienvenida. Yo recuerdo que cuando mostraban, no sé, pues, con Francisco yendo a Disney World, o en Cachureos creo que fueron una vez también. Siempre que había algún programa en el que mostraban algo relacionado, yo trataba de verlo. Y hubo capítulos de monos animados que recuerdo que dieron relacionados con la Guerra de las Galaxias en esos años, como los Muppets Babies, que era una serie de dibujos animados de los personajes clásicos de los Muppets. Oye, hablando de eso, siempre he recordado que en el opening salía un TIE Fighter, claro, de los Muppet Babies. Claro. Sí, pues porque narraban distintas historias. Se supone que eran cabros chicos al cuidado de una niña, y cuando la niña salía un poco a lo Toy Story, ellos vivían aventuras. Entonces cada capítulo estaba dedicado a una aventura, con Sherlock Holmes, con la Cenicienta, con Indiana Jones, y otros capítulos con la Guerra de las Galaxias, que fue maravilloso. Incluso cuando yo era chico vi un capítulo de una serie que hubo alguna vez de Hello Kitty animada. ¿Ya? Que representa, todos los capítulos representaban una obra de teatro, y le tocó en una ocasión representar la Guerra de las Galaxias. Y lo divertido es que la villana de Hello Kitty era una gata siamés, y la gata siamés era Darth Vader, y los soldados imperiales eran perros. Mira, yo tengo un dato también de mi aproximación al mundo animado con Star Wars. Yo me acuerdo que lo comenté un poquito en el capítulo anterior, en Quillota, donde yo vivía cuando niño, había un videoclub, y ese video tenía ciertas cosas como simpáticas, pues. Pero una de esas cosas simpáticas era que había un DVD que se llamaba Bart Wars, que era un DVD de los Simpsons,
con una cubierta de Bart como Luke y Homero como Darth Vader, y uno lo arrendaba. ¿Lo cachai, no? Sí, lo tengo de hecho. Claro, y uno lo arrendaba pensando que era una parodia de los Simpsons o algo así. Bueno, yo no sabía lo que era una parodia, pero era una historia de los Simpsons, ¿cachai? De Star Wars, y era muy decepcionante, ¿cachai? Que no tenía nada que ver con Star Wars. Ay. Claro. ¿En serio? ¿Era una portada de tributo? Era una portada de tributo porque en realidad eran capítulos de los Simpsons, pues, eso era. Pero, Fabricio, eran capítulos que mencionaban algo, que había alguna mención. Pero yo me esperaba una cuestión entera, pues, Jorge, no es lo mismo. Está esperando como lo de Padre de Familia. Claro. Lo de Padre de Familia fue después, pues, más encima. Yo te estoy hablando Sí, pues pero los 90 me refiero a que tú estabas esperando algo así. Claro, una cosa, que igual era un cabro chico, pues loco. Yo me ponía esa cuestión en la portada y yo digo, oye, un capítulo de los Simpsons de Star Wars, ¿cachai? Y claro, con Jorge tenemos una historia muy divertida con el capítulo Padre de Familia. Sucedió para un cumpleaños de Francisco, que había una tienda. Ahí no nos conocíamos tanto. Había una tienda acá en Valdivia que tenía saldos de Feria Mix. Y que uno iba y frecuentaba, ¿cachai? Porque podíais comprar películas en Blu-ray, ¿cachai? En DVD muy barata. Y resulta que yo le estaba buscando un regalo a Francisco y había encontrado este Blu-ray del especial de Padre de Familia. Claro. Que era como Something Dark Side, no sé cuánto. Y lo tengo en mis manos y se me acerca este sujeto muy mayor y me dice, oye, ¿puedo verlo? Y claro, pues en ese tiempo yo no conocía tanto a Jorge, así yo como que me asusté al principio y después, oye, pero sí, es Jorge. Pero no lo reconociste. Es que no nos conocíamos tanto en ese tiempo. Sí, lo recuerdo perfectamente. No, mira, la verdad es que yo hago un poco más de teatro con eso, porque no me interesa tanto ese conjunto de capítulos de Padre de Familia. Pero sí fue chistoso, porque fue como que traté de agarrarlo y justo como que estaba ahí tú, y fue como medio extraño. Hay que saber esta típica idea de que las viejas que se pelean por un vestido en el outlet. Sí. Exactamente. Fue eso. Y hubo como esa rivalidad, pero haciéndonos muy simpáticos, como riéndonos, pero en el fondo fue como, oye, te llevaste la tienda que quería comprar yo. Además que hay que decir que esa tienda, que se llama Regalópolis, de repente yo entré sin pensar que iba a encontrar nada, y nos encontramos con una serie de películas y música súper barata. De hecho, yo me compré la saga completa de Indiana Jones en Blu-ray en una caja maravillosa y me costó como 8.000 pesos. De hecho, yo recuerdo que creo que Jorge, que tú me mandaste un mensaje y dijiste, oye, acá está el tesoro. Y después con Fabricio empezamos a ir como regularmente. ¿Recuerdo haber ido con todos ustedes en algún momento? No sé, conmigo no. Tú vives en otro mundo. Lo otro que me acuerdo es que igual compré hartos discos en esa tienda, loco, porque habían discos así muy raros y muy bacanes. Descubrí bandas pulentas, así como hurgando nomás en lo que tenían. Y anda, no sé, pues discos a Luca, ¿cachai? Entonces era como, da lo mismo si te gustaba o no, porque era tan barato que bacán, ¿cachai? Yo me compré, como te digo, la saga de una caja que viene todas las sagas, que son las 4 películas, más todos los making-of y una serie de making-of adicionales en Blu-ray de la saga de Indiana Jones. Y esa caja debe costar como 80, 90 lucas y me costó 8.000 pesos. Y me compré también unos discos de Led Zeppelin, un montón de discos y películas súper interesantes. Francisco se compró la edición especial de Titanic. Oye, es muy bacán esa edición. No, sí, es increíble. Tiene varios discos. Y también me compré The Truman Show, recuerdo, y me compré la temporada 3 de Héroes, de Heroes. Loco, sí, era bacán en la tienda. Oye, pero... Ahora, y ustedes, por ejemplo, alcanzaron en la trilogía de escuela, tuvieron estas... Lo que pasa es que con la internet y con toda la información de inmediata se genera algo extraño. ¿Por qué lo digo? Porque cuando yo era chico, como había toda esta escasez de información, lo que uno tenía que hacer era efectivamente investigar. Yo de repente iba a la Biblioteca Nacional a sacar listas antiguas para leer algún artículo de leer nada. Y una vez me compré una revista Bandido, que era una revista de cómics que cuando yo era chico. Y apareció la dirección de George Lucas, que supuestamente era la dirección de George Lucas, pero era la dirección de Lucas. Y escribí. Y me mandaron revistas, fotos. Después le escribí a George Lucas como directamente, y me contactó la secretaria. Cuando me gustaba Pink Floyd le escribía a Roger Waters. Entonces uno tenía como esta cuestión de tener que hacer el esfuerzo de esperar la carta que llegara de vuelta.
con la incertidumbre que a veces se demoraban hasta 6 meses en responder porque perdido. Y toda esta magia, cuando me llegaron, por ejemplo, las revistas de Star Wars que me regalaron, una que se llama Lucasfilm, no recuerdo el nombre, pero salían direcciones de gente que quería intercambiar material, y me escribía varios de ellos. Me mandaron unos catálogos que se hacían ellos sacando fotocopias, y descubrí que había mucha gente que estaba coleccionando y que aún vendían figuras de las antiguas. Te hablo de la época que los que vieron de Toys R Us, la serie, es la época de la oscuridad, que se llama, que fue cuando no salía nada, no había nada de merchandising en ninguna parte. The Dark Times. Claro. Porque hubo una época entre el año 85 más o menos y el año 95 en que no pillabas nada en ninguna parte. Entonces, todo este tipo de cosas era como escarbar en un abismo que no tenía claro qué iba a pasar. Yo escribía las jugueterías, inauguraron varias jugueterías en Santiago Grande y no traían nada. Incluso el año 88 más o menos se inauguró Monoprix, que era un supermercado gigantesco en Santiago de juguetes, porque yo sé que para todo el mundo el supermercado de juguetes era Rochet, pero Rochet traía puras tonteras, traía como juguetes de plástico y cosas medias charchas. Entonces, cuando inauguraron Monoprix, que quedaba muy lejos en Santiago de donde yo vivía, tenías que tomar una micro que demoraba como 1 hora y media, ¿no? Trajeron los saldos del Imperio Contraataca, trajeron naves, y pude ver naves que no había visto nunca. Me compré el Snow Speeder, mi mamá me regaló para la Navidad de ese año la nave de la nieve de los rebeldes. Entonces había toda una serie de dificultades como para conseguir material, para tener acceso. No sé si a ustedes les pasó un poco esto de la dificultad de acceder a ciertas cosas, y de paso quiero preguntar también qué pasa con las leyendas urbanas que habían respecto a esta saga. No sé si alguna de ustedes llegó a algún rumor, alguna historia. Como yo no tenía mucha gente cercana que viera Star Wars, o sea, tenía mi primo, pero no conversamos este tema porque él pensaba que no me gustaba. Era cómo se pronunciaban los personajes. En el programa anterior, yo dije que la primera vez que vi Star Wars, que fue así como de pasada simplemente, a mí me dio miedo la primera vez, en la casa de mi primo. Entonces, como yo dije, así como que no mostré interés, todos pensaban que a mí no me gustaba. Oye, pero por eso siempre tuve la duda de cómo se pronunciaban los robots que aparecían. Porque hay una discusión de cómo se pronuncia. C-3PO y Arturito. Arturito. Pero Arturito no se pronuncia Arturito, po. Siempre he tenido esa pelea. Es Arturito. Bueno, sí. Ya dejémoslo así. Ahora me voy a mi rincón. Oye, otra cosa. Lo último. Cuando estaban hablando de juguete, que yo tenía un audio más o menos malo parecer para hablar, me acordé de algo que no dije antes. Yo, de forma rara, siendo que igual tenemos pocas cosas de Star Wars en la casa, excepto mi señora que ama Star Wars, tiene poleras y cosas así, tenemos la nave de Han Solo, y la tenemos como en un lugar muy visible, y yo lo he puesto muchas veces de centro de mesa. Pero tú en el podcast anterior mencionaste que no te gusta tanto Star Wars, ¿verdad? No me gusta tanto, pero por eso mismo es raro. ¿Sabes por qué lo noto? Porque ¿quién le dice la nave de Han Solo? Bueno, no, el halcón milenario, yo, es que era para no equivocarme, ¿veis? No, está bien, el halcón milenario, yo, no es que encontraba eso que ustedes dijeron del líder, que fue que me pasó exactamente lo mismo, pero en la cuenta. Yo estaba en mis cosas, en mi trabajo, y un día llega un compañero de trabajo y me dice, están vendiendo cosas de Star Wars muy baratas en la cuenta. Y como que ni siquiera pedí permiso a mi jefe, y como que dejé las cosas botar. Y fui a comprar. Y llegué con juguetes a la oficina. Y como que todos me quedaron mirando. Entonces, esa es mi anécdota que se me había olvidado. Y tengo a la nave de al halcón milenario. Tengo la nave de Han Solo. Necesito pensar en algo que también a veces ha habido debate, que es respecto a los nombres de razas o mención de razas terrestres. Bueno, todos sabemos que se supone que el estándar de las galaxias es como universal y todo, bla, bla, bla.
pero yéndolo Sí, pues en concreto. la galaxia muy, muy, muy lejana. Claro, está claro eso. Pero, por ejemplo, el halcón milenario. Siempre me molestó un poco eso cuando era chico. Que hubiese un halcón en el universo, que como que es un nombre de un animal terrestre. ¿Sí? Entonces, o podía Sí. ser que estos huevones habían recorrido tanto y cachaban mucho, o bien que había halcones en esa galaxia. ¿Sí? En la novela. Lo cual es raro porque en ningún momento muestran. Claro, pero Perdón. hay un tema que se ha discutido, porque en la novelización del episodio 4, la original, que fue escrita por un escritor fantasma y firmada por George Lucas, aunque él escribió el guión y la historia, pero la novelización en sí fue escrita por Alan Dean Foster, que es un escritor de ciencia ficción muy famoso hasta el día de hoy. Escribe muchas novelas a escritores fantasmas, como escritor fantasma, que es este escritor que no pone su apellido o no pone su nombre y firman otras personas. Y él hizo la novelización original, y en la novelización original hay un momento en que Luke está hablando con Obi-Wan Kenobi, y Obi-Wan Kenobi le dice, porque muestran, es un momento en que Luke se ve como bien estúpido, como que comete un error o algo así, y Obi-Wan le dice, bueno, siempre hay que enseñarle a nadar a un pato. Y Luke le contesta, ¿y qué es un pato? Y Obi-Wan lo mira y sonríe solamente, dando a entender de que el momento tiene un universo tan amplio que sabe lo que es un pato. ¿Está? ¡Qué bacán! Qué buena, qué buena. Y bueno, después en las precuelas, en el momento en que salen celebrando el Naboo, al final, en el episodio 1, en las columnas de Naboo se supone que aparecen caballos también. Y bueno, hay patos y pelícanos, creo, en la película. Ya. No caché, nunca lo había cachado. Bueno, Es como un debate de los animales terrestres y todo el asunto, perdón. Ay, qué loco. Está bueno ese igual. Sí, ni siquiera lo había cuestionado, pero claro, es todo un tema. Además que la única referencia que nosotros tenemos como terrestres, si es que nos consideramos como dentro del universo de Star Wars, a nosotros como humanos en el planeta Tierra, lo único que sabemos es que es hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana. Claro, verdad. Eso es en relación como a nosotros, como si nosotros fuéramos también parte del universo. Tengo otra referencia, más poética. Para el episodio 1, George Lucas le devolvió la mano a Steven Spielberg con su pequeño homenaje que hizo de ET. ¿No ven que Elliot le muestra muchos juguetes de Star Wars a ET? Y no solamente ocurre eso, sino que cuando salen en el Halloween, la noche de Halloween, se encuentran con un tipo disfrazado de Yoda, y ET dice, mi casa, y no solamente eso, sino John Williams alude a la melodía de Yoda en ese momento. Ya. No sé si se han fijado. No, yo no jamás. Busca en YouTube el momento de la secuencia en que Yoda sale en ET y van caminando, ET va disfrazado de fantasma para que la gente no lo vea, y los muchachos los hermanos van disfrazados de otra cosa, y pasan y muestran un montón de gente disfrazada, y aparece un tipo disfrazado de Yoda, y ET piensa que es como su pariente o algo así. ¡Qué buena! Mi casa, y John Williams, que hizo la banda sonora de ET, además de la Guerra de las Galaxias, y un par de otras también, alude en ese momento al tema de Yoda. El tema de Yoda sale en ET. ¡Qué buena! Y en la amenaza fantasma, en la escena en una de las secuencias del Senado, cuando destituyen al canciller supremo Valorum, varios senadores como que se enojan y muestran a los senadores Wookiee, a los Twi'lek, y entre medio muestran a la raza de ET. No sé si alguno de ustedes no lo cachaba. Sí, yo lo noté mucho después, eso sí, no en su momento. Yo lo vi el primer día que lo vi. El hombre de negro sale un bebé alien que es de la raza Kit Fisto igual. Sí, pues se cacha, que es como una guaguita. Sí. Pero la particularidad del hecho de que ET salga en la amenaza fantasma quiere decir de que ET visitó la Tierra. Y que además ET, cuando está en la Tierra, tiene poderes mentales como de Jedi. ¿Cachai? ¿Verdad? Hay especulaciones. Se las dejo. O sea, todo esto finalmente hace que te confirme que nosotros somos parte de Star Wars, como humanos en la Tierra. Pero de una galaxia muy, muy lejana. Claro. Somos el sobrante. Dice the way.
This is the way. So- This is the way. This is the way. Cuando yo era chico, tenía el típico amigo que se supone que había estado en Estados Unidos, había estado de visita, y contaba que había visto los episodios completos, todos, los 9. Ya. Y contaba Pero que toda la como- historia, ¿Pero en qué año? 84. Ah, wow. una mentira, pero qué interesante igual. ¿Qué te decía? Entonces, Sí. mi amigo decía que las primeras películas, Luke, los efectos eran más charcha, y Luke sacaba el sable prendido del bolsillo. ¿Qué? Esa es una de las historias que recuerdo. Y la otra es que el episodio 9 terminaba con Citripio y Artudito caminando por Tatooine alejándose hacia el horizonte. Es más, originalmente iban a ser 12 películas, no sé si ustedes sabían eso. No, eso, No, yo eso no sé. O sea, El año todavía 80, Disney puede sacar mucho más. la primera vez que se habló de que iban a haber más películas. Este cuento que George Lucas sabía que iban a ser 9 películas del 75, siempre se ha especulado que es mentira. Que Lucas lo dice para en el fondo que calce su historia y todo, y finalmente él fue como improvisando un poco. Y originalmente yo tenía un artículo en una revista que salía, en una publicación que salía los días sábados, en La Tercera, o en el Mercurio, no recuerdo, que se llamaba Rumbo Juvenil. Y tuve el especial que salió del Imperio Contraataca, que era una revista exquisita. Lamentablemente la recorté y perdí después los pedazos. No. Y ahí salía un artículo completo que hablaban de las 12 películas, que iban a ser 12 películas. Bueno, yo recuerdo que en la carta que te envió la productora o la secretaria de George Lucas, ¿Sí? mencionaba algo de películas que todavía no existían, ¿verdad? No me acuerdo exactamente qué decía. Esa carta me llegó el 91 más o menos, en diciembre del 91, casi el mismo tiempo que me vine a vivir a Valdivia. Y venía con una revista, unas fotos, una carta de Anne, no recuerdo el apellido, que era la secretaria, una de las secretarias de George Lucas, firmada con lápiz de tinta, que para mí era muy valioso, y una fotocopia de un reportaje de un diario de Estados Unidos que hablaba de que George Lucas iba a empezar a filmar las precuelas en la década de los 90. El Manso Tesoro. ¿Cómo reaccionaste tú cuando llegó eso a tu domicilio, Jorge? O sea, es que aquí me voy a explayar de nuevo. Yo tengo toda una historia por eso. Cuando escribí la primera vez, se demoró 3 semanas y media en llegar de vuelta la respuesta. Estuve súper ansioso, esperando y todo. Y cuando me llegó, más encima llegaba en unos sobres estampados. Tengo el sobre guardado, con un estampado de Indiana Jones, muy bacán. Y con mucha información, pero más que nada como de merchandising, de posters y cosas así. Y ahí yo decidí suscribirme como parte del fan club. Y costaba $26 del año 90, que era mucha plata. Me costó mucho juntarlo. Y luego fui a cambiar al centro. Yo estudiaba en el Instituto Nacional, entonces me fui después de clase a un local donde cambiaban pesos por dólares. Cambié los $26 y los metí a un sobre y los mandé a Estados Unidos así. Yo no sabía que no se podía mandar plata por correo. Entonces pasan 3 semanas y media, que era lo que había esperado la primera vez. Yo súper ansioso, como los que me conocen saben que no soy. Y súper ansioso, y empiezo a cachar y me empecé a afligir porque pensé que había perdido la plata. Y le hablo a una tía y le cuento, tía, y me retó, me dijo, estás loco, perdiste esa plata, te van a denunciar, te puedes ir preso. Y yo me agogé, ¿no? Y resulta que no, porque finalmente me llegó, pero me llegó en diciembre, después de casi 3 meses. Pero viene con, no sé si, bueno, mis amigos que han estado de visita en mi casa conocen el póster que tengo arriba de mi pieza, que es el póster de los 10 años del Imperio Contraataca, que sale Vader con la mano extendida, un póster bien bonito que tengo. Me mandaron ese póster, 2 fotos de la película espectaculares, más la revista, una serie de catálogos, un montón de cosas. Fui muy feliz. Pero llegaron finalmente. ¿Y cómo se llama? Ahí fue cuando también leí los avisos clasificados a los que les escribí, y que eso creo que no se lo he demostrado a los chicos, que me escribieron varios tipos que vendían merchandising antiguo. De hecho, me acordé de otra particularidad como del merchandising que vi en Monoprix, que fue el supermercado del juguete del que les hablé. Hay una colección de Star Wars que fue muy poco popular, que fue muy escasa, que se llamó la Micro Collection, que salió en el 82. Que era un intento de hacer micro machines de Star Wars en una época en que todavía no eran tan famosos acá. Y no pegaron. Esto no pegó, cabrón.
Y no pegaron, y los trajeron a Chile, los tuve en mis manos. De hecho, debo confesar que pensé hasta en robarme uno, tenía un banano y traté de meterlo y me dio tanto miedo que no lo hice. No soy yo el de los plasma en los supermercados por si acaso, pero quería contar eso. ¿Qué más? Tengo más historias, pero para que vamos... Que igual es cuático porque yo les conté que una de las impresiones que me llevé de Estados Unidos cuando fui a visitarlo era que todavía están rayando la papa con el mailbox, tener el buzón como afuera de la casa, y la importancia de las cartas, un poco como lo que tú viviste, pero hasta el día de hoy lo mantienen, es como muy noventero. Y hasta tu sueldo te lo envían por correo, no hay nada electrónico. Entonces todavía ya está la importancia del catálogo. Yo vi mucho catálogo de cómics, de un montón de cosas, y es un poco como fue como nostálgico verlo, porque era como que tenían todavía esas cosas pegadas de esta época. Es loco porque, como te decía, dentro de estos catálogos de productos de todo tipo, también habían secciones de Star Wars en algunos. Yo recuerdo haber visto catálogos como de ferias internacionales que tenían los gringos, que tenían una sección de 10 páginas con productos de Star Wars, y era para volverse loco. Era una locura. Y también este era mío, tuve un catálogo que era mío, que me lo regaló mi hermano porque se lo trajo de una pega, que mi hermano trabajó alguna vez en una embajada, y en esta embajada le llegaron catálogos gringos de VHS, de películas. Y era un catálogo gordito, delgado, con fotos de cómo era la carátula de cada película en Estados Unidos, más una pequeña reseña. Y yo vuelto loco porque salían las 3 películas y salían los making of de cada una. A todo esto tengo una historia re buena con el making of del Imperio Contraataca. ¿Quieres contarla? Uno no dice eso sin contar la historia. Sí, como que lo dice y la deja ahí. Es como en para que lo invitemos al... Es como episodio 1, está muriendo gente en Naboo, tenemos que parar la masacre. ¿Cuál masacre? Nunca la muestro. Yo no había tenido acceso jamás a ver un making of de la Guerra de las Galaxias porque no los daban, no había, no los daban ni siquiera en televisión. No había making of en general, creo yo, ¿no? Existían, pero no los daban acá. En general los gringos tienen harto bien pegado el tema del making of desde hace hartos años, Francisco. Casi todas las películas tenían un VHS aparte que era el making of, que tú podías buscarlo. Incluso había un programa que daban en Chile que se llamaba Así se hace en Hollywood, que era súper, para mí era fascinante, que duraba 1 hora y eran making of de películas emblemáticas. Estaba el de House, que es una película muy desconocida, estaba el de Terminator, estaba el de Desaparecido en Acción con Chuck Norris. Habían varios making of, y era Así se hace en Hollywood, con un doblaje horrible como en argentino, pero era como la oportunidad que tenías de ver making of de películas. Y en un momento, el año 88, prendo la tele a las 7 de la tarde un domingo y están dando el making of del Imperio Contraataca. Casi me maté, bueno, me desesperé y llamé a mi prima, que era la única persona que yo conocía que tenía VHS, y le pedí que me lo grabara. Y lo cuático es que una versión que yo he pillado en YouTube, que tienen que buscar los making of Imperio Contraataca versión latino, que el doblaje... Sí, yo lo vi. No sé si ustedes saben que los doblajes antiguos borraban casi toda la pista original, tenían que grabar todo encima, entonces te ponían otra música o música similar, y las voces y sonido eran pésimos. Pero particularmente el making of del Imperio Contraataca es brutalmente malo. Imagínense que el doblaje de Chewbacca es un tipo haciendo como un mono, así. Es tan freak que también es como el Holiday Special, es como para tenerlo con los freaks. Sí. Y lo vi y fue increíble. Yo nunca había visto un making of de la Guerra de las Galaxias y vi el del Imperio Contraataca en televisión abierta. Fue impresionante. Vi por primera vez cómo grababan los sonidos, toda la magia que uno ya está acostumbrado, y sobre todo una película que te gustaba tanto. Era muy difícil. Después averigüé que existían VHS de making of de las 3 películas, pero nunca los pude ver en su época. Me costó mucho conseguirlo y los pude ver recién cuando sacaron los Blu-ray que los incluyen ahora. Pero era un trabajo aparte, chiquillos. El making of, Francisco, era bien apetecido. Lo que pasa es que quizás acá no pegaba tanto, pero era muy apetecido por los gringos.
Creo que los primeros making of que yo vi eran los que venían después de la película de los VHS. Antes venían, para los que no sepan, de la audiencia, el making of venía después de los créditos. Era como la escena post créditos y ahí aparecían como los comentarios del director y todo eso. Claro, sí, eran bacanas. Ya conseguí el examen, pero ¿cómo? ¿Lo compraste? ¿Lo robaste? No, lo compré como tu película. Las películas piratas se ven mal, pero tú como papá te ves mucho peor. Oye, eso también estaba en los DVD. Yo me acuerdo cuando arrendaba DVD venía con eso verdad. también. Quería comentar por último, así como para terminar, y para hacer como abrir el apetito para el próximo capítulo sobre Star Wars, las especulaciones que hubieron en torno a los episodios 7, 8 y 9. Que yo me acuerdo que hubo mucha especulación, así como que corrían. Hubo gente que se dio la paja de escribir guiones enteros, falsos, y liberarlos en internet para que uno los leyera. ¿En serio? Sí, te lo juro. Eso pasó, para que sepas, eso ocurrió a partir del regreso al Jedi. Y no sé, a mí me fascina un poco esa idea porque es toda como una forma de recuperar un poco esa cosa del amigo mentirosillo que dice Jorge. Claro, tienes razón. Es lo mismo, pero más elaborado. Claro. Y no sé, esta imagen de Rey convertida en Sith, no, que Rey se va a pasar al lado oscuro y Kylo Ren va a ser como que se va a redimir y va a enfrentarse a ella y van a quedar como el último Sith y el último Jedi de la galaxia, no sé. Ya. Esa era la especulación, po. Sí, hubo mucho. Recuerdo que estaba en mi casa el día que me contó un amigo, me llamó por teléfono un amigo y me dijo, oye, ¿supiste que Lucasfilm fue comprada por Disney? Y yo primero dije, no, ¿qué onda? No puedo creerlo. Y por eso fracasé. Y me metí a internet y caché que era cierto, que era verdad, que esto había ocurrido realmente. Entonces, al día siguiente, se anuncia, Disney, ya dueño de Lucasfilm, anuncia que viene una nueva trilogía. Y la primera especulación que yo recuerdo, que la tuve inmediatamente, fue la que tuvimos muchos, que fue quién va a dirigir esta película. Si George Lucas no va a estar. Para mí, esa fue la primera especulación. ¿Quién va a dirigir? Curiosamente, o no tan curioso, si igual era predecible, yo dentro de los directores que pensé que lo iba a hacer fue inmediatamente J.J. Abrams. Fue lo primero que pensé. Y resultó que fue elegido. Fue el elegido. Fue de Choosing One. Y por eso tenemos esas películas tan... Ya nos podremos referir a eso en el próximo capítulo. Sí. Adrián. Oye, yo soy un defensor de todas las trilogías, ¿eh? Yo trasciendo a los fanáticos antiguos, nuevos y clásicos. Ah, muy bien. Por eso eres el ñoñosaurio alfa, Jorge Cuadleroli, por eso eres el ñoñosaurio alfa. A pesar de que odio el episodio 1, que el episodio 7 ya me carga, todo lo que nos pasa, pero finalmente amo Star Wars. Qué buen final. Qué buen final. Jorge Guadalarelli encontró el equilibrio en la fuerza. Fue un gusto conversar con ustedes, fue un gusto tenerte, Jorge. Ojalá podamos contar contigo para el próximo especial de Star Wars. Nos encantaría. Audiencia, muchas gracias por acompañarnos. Síganos en Spotify, en YouTube y en iTunes. Ahora está confirmado eso. Sí. Próximamente estaremos dando anuncios entretenidos acerca de dinámicas que se generan desde acá. Gracias, Francisco. Gracias, Adriel. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Adiós. Oh. Brushed the surface thoughts of another. It is a start.